Un guerrero llamado Onami, Grandes Olas, era inmensamente fuerte y un experto muy cualificado en el arte de pelear. En privado había derrotado incluso a su profesor, pero en público sus propios pupilos más jóvenes podían derribarlo. Él fue con su problema a visitar al maestro Zen, que se estaba hospedando en el templo cercano, junto al mar, y le pidió consejo. «Te llamas Grandes Olas», dijo el maestro, «de modo que quédate esta noche en el templo y escucha las olas del mar. Imagínate que tú eres esas olas, olvídate de que eres un luchador y vuélvete una de esas enormes olas que barren todo lo que tienen por delante». Onami se quedó. Trató de pensar solo en las olas, pero pensó en muchas cosas. Luego gradualmente pensó solo en las olas. Estas fueron haciéndose cada vez más grandes a medida que transcurría la noche. Barrieron las flores en los jarrones que estaban delante del Buda, barrieron los jarrones. Incluso barrieron al Buda de bronce. Al amanecer el templo estaba completamente anegado en agua, y Onami se sentó allí con una ligera sonrisa en el rostro. Ese día entró en la competición pública de lucha y ganó todos los combates, y desde ese día nadie pudo jamás derribarlo. El egocentrismo es una enfermedad. La conciencia es salud, el egocentrismo es enfermedad. Algo ha ido mal. Ha aparecido un problema, algún complejo. El río de la conciencia no está fluyendo naturalmente. Algo ajeno se ha introducido en el río de la conciencia. Algo extraño, algo que no puede ser absorbido por el río, algo que no puede formar parte del río, algo que se resiste a formar parte del río. El egocentrismo es patológico. El egocentrismo es estar congelado, bloqueado. Es como un estanque sucio. No va a ninguna parte, se está secando, se está evaporando y muriendo. Por supuesto, apesta. Por eso lo primero que hay que entender es la diferencia entre egocentrismo y conciencia. La conciencia no tiene noción del yo, del ego. No tiene noción de la separación entre uno y la existencia. No conoce ninguna barrera, no conoce ningún límite. Es una con la existencia, está en profunda unidad. No hay conflicto entre el individuo y la totalidad. Uno simplemente fluye en la totalidad, y la totalidad fluye a través de uno. Es como respirar. Inhalas, exhalas. Cuando inhalas la totalidad entra en ti, cuando exhalas tú entras en la totalidad. Es un flujo constante, un constante compartir. La totalidad sigue dándote y tú sigues dándole a la totalidad. Nunca se pierde el equilibrio. Pero en una persona egocéntrica algo ha fallado. Toma pero nunca da. Va acumulando y es incapaz de compartir. Va demarcando límites a su alrededor para que nadie pueda traspasarlos. Va colocando señales alrededor de su ser. Prohibido el paso. Poco a poco se convierte en una tumba, en un ser muerto. Porque la vida consiste en compartir. Un yo es algo muerto, está vivo solo de nombre. La conciencia es vida infinita, vida abundante. No tiene límites. Pero normalmente todo el mundo es egocéntrico. Ser egocéntrico es ser inconsciente. Hay que entender esta paradoja. Ser egocéntrico es ser inconsciente, y no ser egocéntrico o no ser consciente de este yo, es hacerte consciente y cuando no hay un yo, cuando este pequeño, este minúsculo yo desaparece, alcanzas el verdadero ser con S mayúscula. Llámalo el ser supremo, o el ser de todos. De modo que este es ambos. Es no ser en el sentido de que no solo es tuyo, y es el ser supremo, porque es el ser de todos. Pierdes tu minúsculo centro y alcanzas el centro mismo de la existencia. Repentinamente te vuelves infinito. De repente dejas de estar atado, dejas de tener una jaula alrededor de tu ser, y comienza a fluir a través de ti un poder infinito. Te conviertes en un vehículo, limpio, sin obstrucciones. Te conviertes en una flauta y la existencia puede cantar a través tuyo. Te conviertes en un conducto, vacío, sin nada propio. Esto es lo que yo llamo rendición. El egocentrismo es una actitud en contra de la rendición. Es una actitud de conflicto, lucha, pelea. Si estás luchando con la existencia serás egocéntrico y, por supuesto, siempre serás derrotado. Cada paso va a ser un paso más hacia la derrota. Tu frustración está garantizada, estás condenado al fracaso desde el principio porque no puedes mantener a este ser en contra del universo. Es imposible, no puedes existir separadamente. No puedes ser un monje. La palabra monje está bien. Debes conocer palabras parecidas que vienen de la misma raíz, como monopolio, monasterio o monólogo. Un monje es uno que está tratando de ser él mismo, que está tratando de definir sus límites y que está tratando de existir separado de toda esta existencia. Todo su esfuerzo es egoísta. Está destinado a fracasar. Ningún monje puede triunfar jamás.
Solo puedes tener éxito con Dios, nunca en su contra. Solo puedes tener éxito si estás con la totalidad, nunca en su contra. Por eso, si te sientes frustrado, profundamente desgraciado, recuerda, tú estás creando esa desgracia. Y la estás creando con un truco sutil. Estás luchando en contra de la totalidad. Sucedió. Debía de ser la estación de las lluvias, que el río de la aldea se había desbordado. La gente fue corriendo a ver a Mullah Nasruddin y le dijo: tu mujer se ha caído al río desbordado. Corre. Sálvala. Nasruddin corrió. Se tiró al río y empezó a nadar contracorriente. La gente que se había congregado para mirarle gritó: ¿qué estás haciendo, Nasruddin? Tu mujer no puede ir en contra de la corriente. La corriente la lleva hacia abajo. Nasruddin dijo: ¿de qué estáis hablando? Conozco a mi mujer, solo puede ir contracorriente. El ego es siempre un esfuerzo para ir contracorriente. A la gente no le gusta hacer cosas fáciles. Antes de poder hacerlas trata de volverlas más difíciles, más complicadas. La gente disfruta haciendo cosas difíciles. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas con algo difícil, tu ego se vuelve sutil, sagaz. Hay un desafío. Fíjate en tu vida. Estás haciendo muchas cosas solo a causa del ego. Quieres construir una gran casa. Podrías estar perfectamente cómodo en tu casa actual, pero quieres construir un gran palacio. El gran palacio no es para ti, el gran palacio es para tu ego. Podrías estar perfectamente cómodo como estás, pero sigues acumulando dinero. Ese dinero no es para ti, ese dinero es para tu ego. ¿Cómo puedes descansar antes de haberte convertido en el hombre más rico del mundo? ¿Pero qué vas a hacer convirtiéndote en el hombre más rico del mundo? Serás cada vez más desgraciado, porque del conflicto solo sale la desgracia. La desgracia es la indicación de que tienes un conflicto. De modo que no eches la culpa a otra cosa. La gente es muy buena racionalizando. Si son desgraciados dirán, ¿qué podemos hacer? Nuestra desgracia se debe a los karmas de vidas pasadas. Todo basura. Los karmas de vidas pasadas te han debido de hacer desgraciado, pero en las vidas pasadas. ¿Por qué deberían de esperar hasta hoy? No tiene sentido esperar. Tus karmas presentes te están haciendo desgraciado. Echar la culpa a las vidas pasadas te hace todo más fácil. ¿Qué puedes hacer? Tienes que ser de la manera que eres, no puedes hacer nada. El pasado no se puede deshacer, no lo puedes eliminar con solo mover una mano. No hay un truco mágico que pueda ayudarte a borrar el pasado. Ha sucedido y ha sucedido para siempre. Ahora va a quedar como un absoluto, no hay posibilidad de cambiarlo. Eso te libera de la carga y piensas: de acuerdo, tengo que ser desgraciado por culpa de karmas pasados. Puedes echarle la culpa al diablo, como hacen los cristianos. Los hindúes le echan la culpa a los karmas pasados y los cristianos le echan la culpa al diablo. Debe estar tendiéndote trampas. No eres tú, es el diablo quien te tiene atrapado en tus desgracias y quien sigue tirando de ti hacia el infierno. ¿A quién le importas tú? ¿Por qué debería el diablo preocuparse de ti? Después están los marxistas, los comunistas y los socialistas, que dicen que es la estructura social, el sistema económico, quien hace a la gente desgraciada. Después están los freudianos, los psicoanalistas que dicen que es la relación de la madre con el niño. Pero siempre es otra cosa, nunca eres tú. Nunca eres tú en el presente. A mí me gustaría decirte que eres tú. Si eres desgraciado, tú y solo tú eres responsable. Ni el pasado ni la estructura social ni el sistema económico nada te va a ayudar. Si tú sigues siendo tú, seguirás siendo desgraciado en cualquier tipo de sociedad. En cualquier sistema económico seguirás siendo desgraciado, en cualquier mundo seguirás siendo desgraciado. Si tú sigues siendo tú. El primer cambio básico sucede cuando comienzas a olvidarte de este conflicto con la existencia. Eso es lo único que quieren decir todas las grandes religiones cuando enfatizan: renuncia al ego. Te están diciendo: renuncia al conflicto. Me gustaría que lo recordaras más, porque abandona el ego es demasiado metafísico. ¿Ego? ¿Dónde está el ego? ¿Qué es el ego? Parece que conoces esta palabra, aparentemente te es muy familiar, pero es muy imprecisa, no puedes comprenderla. Me gustaría simplificarlo. Renuncia al conflicto, porque el ego es el resultado de tu actitud conflictiva. La gente habla de conquistar la naturaleza, la gente habla de conquistar esto y aquello. ¿Cómo puedes conquistar la naturaleza? Eres parte de ella. ¿Cómo una parte puede conquistar el todo? Mira qué tontería, qué estupidez. Puedes estar en armonía con la totalidad o puedes estar en conflicto con la totalidad, en disonancia.
La falta de armonía da como resultado la desgracia. La armonía da como resultado la dicha. La armonía da como resultado un profundo silencio, alegría, disfrute. El conflicto da como resultado ansiedad, angustia, estrés, tensión. El ego no es otra cosa que todas las tensiones que has creado alrededor de ti mismo. Y en primer lugar no hace falta fabricarlo. Pero, ¿por qué el hombre sigue fabricándolo? Debe de haber alguna razón. ¿Por qué todo el mundo continúa fabricando un yo? El verdadero yo es desconocido, esa es la razón. Y es muy difícil vivir sin un yo, por eso creamos un pseudo yo, un sustituto para el yo. El verdadero yo es desconocido. De hecho, el verdadero yo nunca se llega a conocer del todo. Permanece misterioso, permanece inexpresable, indefinible. El verdadero yo es tan vasto que no lo puedes definir, y tan misterioso que puedes penetrar hasta su núcleo. El verdadero ser es el ser de la totalidad. Para el intelecto humano no es posible penetrar en él, reflexionar sobre él, contemplarlo. He escuchado una famosa historia de un hombre sabio que fue llamado para ver a Alejandro Magno. Y Alejandro le preguntó: he oído que has llegado a saber qué es Dios, así que por favor dímelo. He estado buscando, y la gente dice que lo has conseguido, así que explícame quién es Dios, qué es Dios. Se cuenta que el sabio le dijo: dame por lo menos 24 horas para pensarlo. Pasaron las 24 horas y Alejandro estaba esperando muy ansioso. El sabio vino y le dijo: necesito 7 días, y después pasaron los 7 días y Alejandro estaba muy impaciente. El sabio vino y le dijo: necesito 1 año. Alejandro contestó: ¿qué quieres decir con que necesitas 1 año? ¿Lo sabes o no lo sabes? Si lo sabes, lo sabes. Dímelo. ¿Por qué malgastar el tiempo? El sabio se echó a reír y le dijo: cuanto más pienso sobre ello, más grande es la incógnita. Cuanto más sé, más difícil se hace decir que sé. Durante 24 horas lo estuve intentando, y empezó a escurrírseme de las manos. Es muy elusivo, es como el mercurio. Luego solicité 7 días. Eso no sirvió de nada. Ahora por lo menos 1 año y no estoy seguro de ser capaz de darte una definición. El sabio hizo bien. Debía ser un verdadero sabio, porque no hay forma de definir el yo real. Pero el hombre no puede vivir sin un yo. Uno se siente tan vacío. Entonces uno se siente como una rueda sin eje. Uno se siente como una circunferencia sin centro. No, es duro vivir sin un yo. Conocer el verdadero yo es arduo. Tienes que hacer un largo viaje para llegar a casa. Tienes que llamar a muchas puertas antes de llegar a la puerta correcta. El truco más sencillo es fabricar un falso yo. Es difícil cultivar rosas auténticas. Puedes comprar rosas de plástico. A ti no te engañarán, pero engañarán a tus vecinos. ¿No te parece? Ese es el punto de vista del yo, del ego. No te puede engañar, tú mismo sabes que no sabes quién eres, pero por lo menos puedes engañar a tus vecinos. Por lo menos en el mundo externo tienes una determinada etiqueta, una identidad. ¿Has pensado alguna vez sobre esto? Si alguien te pregunta: ¿quién eres tú? ¿Qué le respondes? Dices tu nombre. El nombre no es tuyo porque has llegado al mundo sin un nombre. Llegaste anónimo. No te pertenece, te lo han dado. Y cualquier nombre, ABCD, habría servido. Es arbitrario. No es de ninguna manera esencial. Si te llaman Ramón, está bien. Si te llaman Javier también, no cambia nada. Te podrían haber puesto este nombre igual que cualquier otro. Es solo una etiqueta. Hace falta un nombre para poder llamarte, pero no tiene nada que ver con tu ser. Respondes: soy médico, o soy ingeniero, o hombre de negocios, o pintor, o esto y lo otro, pero nada de esto está diciendo algo sobre ti. Cuando dices soy médico, estás diciendo algo sobre tu profesión, no sobre ti. Estás diciendo cómo te ganas la vida. No dices nada sobre la vida, dices algo sobre tu forma de vivir. Podrías ganarte la vida como ingeniero, como médico o como hombre de negocios. Carece de importancia. No dice nada de ti. O dices el nombre de tu padre, el nombre de tu madre, tu árbol genealógico. Eso también carece de importancia porque no te define. Es accidental que hayas nacido en una familia determinada. Podrías haber nacido en otra familia y ni siquiera te habrías dado cuenta de la diferencia. Son solo trucos prácticos para que el hombre se convierta en un yo. Este yo es un pseudo yo, creado, manufacturado, casero. Y tu verdadero ser permanece escondido en la neblina y el misterio. Estaba leyendo. Un francés estaba cruzando el desierto con un guía árabe. Cada día sin excepción, el árabe se arrodillaba en la arena ardiente y rogaba a su Dios.
Por fin una tarde el no creyente le dijo al árabe: ¿Cómo sabes que hay un Dios? El guía echó durante un instante una mirada al chistoso y luego respondió: ¿Cómo sé que hay un Dios? ¿Cómo sé que la noche anterior pasó por aquí un camello y no un hombre? ¿No es por la huella de sus cascos en la arena? Y señalando al sol cuyos últimos rayos estaban desvaneciéndose en el horizonte, añadió: Esa no es la huella de un hombre. Tú no puedes fabricar tu yo, no puede ser artificial. Tu yo lo has traído contigo, eres tú. ¿Cómo puedes crearlo? Para crearlo tendrías que estar allí en primer lugar. Eso es lo que quieren decir los cristianos, los musulmanes, los hindúes, cuando dicen que el hombre es una criatura. Quiere decir que el hombre no se ha creado a sí mismo, eso es todo. El creador está oculto en algún lugar en lo desconocido. Hemos surgido de una misteriosa fuente de la vida. Tu yo no es tuyo. Este falso yo no es tuyo porque tú lo hayas creado. Y tu verdadero yo no es tuyo porque todavía está en Dios, todavía estás enraizado en Dios. Este falso yo que llevamos con nosotros en nuestras vidas como una bandera está siempre en peligro de ser dañado. Es muy frágil, es muy débil. Tiene que serlo, es artificial. ¿Cómo puede el hombre hacer algo inmortal? Él mismo tiene que ir a través de muchas muertes, por eso todo lo que produce siempre es mortal. De ahí el miedo, el continuo miedo. Podría perderme. Mi identidad podría resultar destruida. Un continuo miedo palpita en tu ser. Nunca puedes estar seguro con este falso ser, sabes que es falso. Quizá no lo quieras reconocer, pero sabes que es falso. Ha sido aglutinado, manufacturado. Es mecánico, no es orgánico. ¿Has observado la diferencia entre unidad orgánica y unidad mecánica? Tú puedes fabricar un motor de coche. Puedes comprar las piezas en el mercado, puedes ensamblarlas y el motor empezará a funcionar como una unidad. O puedes comprar las piezas de una radio en el mercado y puedes ensamblarlas, y la radio empezará a funcionar como una unidad. De alguna forma parece tener una identidad. Ninguna pieza puede funcionar como una radio ella sola. Todas las piezas juntas empiezan a funcionar como una radio. Aún así la unidad es mecánica, forzada desde el exterior. Pero cuando lanzas semillas a la tierra, esas semillas mueren en la tierra y aparece la planta. Esta unidad es orgánica. No es forzada desde el exterior, la unidad estaba dentro de la misma semilla. La semilla sigue abriéndose, sigue reuniendo mil y una cosas de la tierra, el aire, el sol, del cielo. Pero la unidad viene desde dentro. Primero viene el centro y después la circunferencia. En una unidad mecánica primero viene la circunferencia, y después el centro. El hombre es una unidad orgánica. Tú un día fuiste una semilla, como cualquier árbol. Empezaste a reunir tu circunferencia en la tierra del vientre de tu madre. Primero vino el centro precedió a la circunferencia. Y ahora te has olvidado del centro completamente. Vives en la circunferencia y te crees que es toda tu vida. Esta circunferencia, y el vivir siempre en ella, crea una especie de identidad, una identidad falsa, que te da una sensación de que sí eres alguien. Pero siempre está temblando porque no tiene una unidad orgánica. De ahí el miedo a la muerte. Si conoces tu verdadera identidad nunca tendrás miedo a la muerte, ni te lo plantearás, porque la unidad orgánica nunca muere. La unidad orgánica es inmortal. Solo las unidades mecánicas son ensambladas y mueren. Aquello que es aglutinado un día se hará pedazos. La unidad mecánica tiene un principio y un fin. La unidad orgánica no tiene principio ni tiene fin, es un proceso eterno. ¿Conoces tu centro? Si no lo conoces entonces estarás continuamente asustado. Por eso cuando eres egocéntrico siempre tienes miedo, siempre estás temblando. Y siempre necesitas el apoyo de los demás, alguien que te aprecie, alguien que te aplauda, alguien que te diga lo guapo y lo inteligente que eres. Necesitas a alguien que te diga esas cosas como sugestiones hipnóticas, para que puedas creer que sí eres inteligente, bello, fuerte. Pero date cuenta, dependes de los demás. Un hombre estúpido viene y te dice que eres muy inteligente y de hecho, solo puedes parecerle inteligente a un hombre estúpido. Si es más inteligente que tú, por supuesto no le parecerás inteligente. Así que un hombre estúpido llega y certifica tu inteligencia y te pones muy contento. Solo le puedes parecer guapo a un feo. Si él es más guapo que tú, le parecerás feo, porque todo es relativo. Y te sientes tremendamente feliz cuando los feos certifican que eres guapo. ¿Qué tipo de inteligencia es esta que tiene que ser certificada por estúpidos? ¿Qué tipo de belleza es esta que tiene que ser certificada por feos? Es completamente falsa. Es una idiotez. Pero seguimos buscando.
Seguimos buscando en el mundo exterior para encontrar algún apoyo para nuestro ego, alguien que nos dé un poco de apoyo, que sea un puntal. Si no, siempre existe el peligro de que nuestro ego se colapse. Por eso lo tenemos que apoyar por todos los lados y surge una preocupación continua. Por eso eres más grácil cuando estás solo, porque no estás preocupado. No te ve nadie. Cuando estás solo eres más inocente. En el cuarto de baño eres más inocente, te pareces más a un niño. De nuevo te colocas delante del espejo, pones caras y lo disfrutas. Pero si te das cuenta de que tu hijo pequeño te está mirando por el agujero de la cerradura, de inmediato cambias totalmente. Ahora el ego está en peligro. Por eso la gente tiene tanto miedo a los demás. Cuando estás solo no sientes ansiedad. Existe una famosa historia zen. Un maestro zen estaba pintando un cuadro y su principal discípulo estaba sentado a su lado para decirle cuando el cuadro estaba perfecto. El discípulo estaba preocupado y el maestro también estaba preocupado, porque el discípulo nunca había visto hacer algo imperfecto al maestro. Pero ese día las cosas se empezaron a torcer. El maestro lo intentó, y cuanto más lo intentaba más lo estropeaba. En Japón o en China el arte de la caligrafía se hace sobre papel de arroz, en un papel muy sensible, muy frágil. Si dudas un poco, durante siglos se puede saber dónde dudó el calígrafo porque se extiende más tinta en el papel de arroz y lo estropea. Es muy difícil engañar sobre el papel de arroz. Tienes que fluir, no tienes que dudar. Si dudas, aunque solo sea un momento, una fracción de segundo, ¿qué vas a hacer? Fallaste, ya has fallado. Y un entendido dirá inmediatamente, no es una pintura zen en absoluto, porque una pintura zen tiene que ser una pintura espontánea, tiene que fluir. El maestro lo siguió intentando y cuanto más lo intentaba, empezó a sudar. El discípulo estaba allí sentado negando constantemente con la cabeza. No, no está perfecto. Y el maestro iba cometiendo cada vez más errores. Entonces se empezó a acabar la tinta, de modo que el maestro dijo, sal fuera y prepara más tinta. Mientras el discípulo estaba fuera preparando la tinta, el maestro hizo su obra maestra. Cuando el discípulo volvió a entrar dijo, pero maestro, está perfecto. ¿Qué ha sucedido? El maestro se echó a reír y dijo, me he dado cuenta de una cosa. Tu presencia, la misma idea de que aquí hay alguien para apreciar o criticar, diciendo sí o no, alteró mi tranquilidad interna. Ahora ya nunca será alterada. Me he dado cuenta de que estaba tratando de hacerla perfecta, y esa era la única razón de que no fuera perfecta. Intenta hacer algo perfecto y seguirá siendo imperfecto. Hazlo naturalmente y siempre será perfecto. La naturaleza es perfecta. El esfuerzo es imperfecto. Por eso siempre que haces demasiado, lo estás estropeando. Y eso sucede. Todo el mundo habla muy bien, todo el mundo es muy hablador, la gente se pasa la vida hablando, pero colócalos sobre una plataforma y diles que hablen a una multitud y de repente se quedan mudos. De repente se olvidan de todo, son incapaces de pronunciar una sola palabra. O, incluso si la pronuncian, no es grácil, no es natural, no está fluyendo. ¿Qué ha sucedido? Y sabes que esta persona habla perfectamente bien con sus amigos, con su mujer, con sus hijos. Ellos también son personas, las mismas personas. ¿De qué tienes miedo? Te has vuelto egocéntrico. Ahora el ego está en juego, estás tratando de aparentar algo. Escucha cuidadosamente. Siempre que tratas de aparentar algo, estás buscando alimento para el ego. Siempre que eres natural y dejas que las cosas sucedan, son perfectas y entonces no hay problema. Cuando eres natural y dejas que las cosas sucedan, Dios está detrás de ti. Cuando estás asustado, temblando, tratando de demostrar algo, has perdido a Dios. Con el miedo le has olvidado. Estás mirando más a la gente y te has olvidado de tu origen. El egocentrismo se convierte en una debilidad. Una persona que no es egocéntrica es fuerte, pero su fuerza no tiene nada que ver con él. Viene del más allá. Cuando eres egocéntrico tienes problemas. Cuando eres egocéntrico realmente estás mostrando síntomas de que no sabes quién eres. Tu propio egocentrismo indica que todavía no has llegado a casa. Sucedió. Mullah Nasruddin se cruzó con una bella joven y se giró para mirar. Su esposa dijo haciendo un puchero. Cada vez que ves una joven bonita te olvidas de que estás casado. Ahí es donde te equivocas, dijo Mullah. Nada me hace más consciente del hecho. Siempre que eres egocéntrico estás simplemente mostrando que no eres consciente de tu identidad en absoluto. No sabes quién eres. Si lo hubieses sabido, no habría habido problema. No estarías buscando opiniones. No estarías preocupado de lo que dicen los demás de ti. No importa.
En realidad, nadie está hablando nunca de ti. Siempre que la gente dice algo de ti, lo están diciendo de sí mismos. Sucedió un día. Yo estaba en Jaipur y por la mañana vino a verme un hombre que me dijo: eres divino. Le dije: tienes razón. Él estaba ahí sentado cuando llegó otro hombre que estaba muy en contra mía, y que entonces me dijo: eres casi diabólico. Tienes razón. Le respondí. El primer hombre se quedó un poco preocupado. Me dijo: ¿qué quieres decir? A mí me dijiste: tienes razón, y también le dices a este hombre: tienes razón, los dos no podemos tener razón. Le dije: no solo dos personas. Millones de personas pueden tener razón sobre mí, porque digan lo que digan de mí, están hablando de ellos mismos. ¿Cómo pueden conocerme? Es imposible. Ni siquiera se conocen ellos mismos todavía. Todo lo que dicen es su propia interpretación. De modo que el hombre dijo: ¿entonces quién eres? Si mi interpretación es que eres divino y su interpretación es que eres un diablo, entonces ¿quién eres tú? Yo soy yo mismo, le contesté. No tengo interpretación sobre mí mismo, y no hace falta. Estoy simplemente deleitándome en ser yo mismo, signifique lo que signifique. Soy feliz siendo yo mismo. Nadie puede decir nada sobre ti. Todo lo que dice la gente es sobre ellos mismos. Pero estás temblando porque todavía te estás aferrando a un centro falso. Ese falso centro depende de los demás, por eso siempre te estás fijando en lo que está diciendo la gente de ti. Y siempre haces caso a otra gente, siempre estás tratando de satisfacerlos. Siempre estás tratando de ser respetable, siempre estás tratando de decorar tu ego. Esto es suicida. En lugar de molestarte por lo que dicen los demás, deberías de empezar a mirar dentro de ti mismo. Conocer el auténtico ser no es tan barato. Pero la gente siempre está anhelando cosas baratas. Sucedió. Cuando el dolor de espalda de Mullah Nasruddin se hizo insoportable, a regañadientes fue al especialista para que diagnosticara su problema. Bueno, dijo el doctor. Su problema se puede curar con una operación, 2 semanas en el hospital y estando después 6 meses totalmente horizontal. Doctor, no me puedo permitir el coste de todo esto. Gritó Nasruddin. Bien, sugirió el doctor. Entonces por $25 puedo retocar la radiografía. Es barato retocar la radiografía pero no te vas a curar. Eso es lo que estamos haciendo, retocar continuamente la radiografía y pensar que de alguna forma ocurrirá un milagro. Cuando estás decorando tu ego estás retocando la radiografía. Eso no te va a ayudar de ninguna forma, no te va a ayudar a curarte, pero es más barato. No te hace falta ninguna operación, no hay ningún gasto. ¿Pero qué sentido tiene? Tu sufrimiento continúa. Te haces respetable y tu sufrimiento continúa. Eres muy elogiado por la sociedad, pero tu sufrimiento continúa. Te condecoran con medallas de oro, pero tu sufrimiento continúa. Esas medallas de oro no van a acabar con tu sufrimiento. Es como retocar las radiografías. Toda la decoración del ego, para el ego, no es más que engañarte a ti mismo. Y te vas debilitando cada vez más. Porque el ego se sigue debilitando cada día. Tu cuerpo se irá debilitando, tu mente se irá debilitando, y poco a poco el ego que has creado a través de la combinación de la mente y el cuerpo se irá debilitando. El miedo irá creciendo cada vez más. Estarás sentado en un volcán que puede explotar cualquier día. No te dejará descansar. No te dejará relajarte, no te dejará tener ningún momento de paz. Una vez que lo entiendes, toda la energía se dirige en otra dirección. Uno tiene que conocerse a sí mismo. Uno no tiene que preocuparse de lo que los demás dicen de él. Un amigo me ha enviado un chiste muy bueno. Había un tipo en el que nadie se había fijado nunca. No tenía amigos. Estaba en una convención para vendedores en Miami, imagínate, y vio que todos los demás estaban felices, riéndose y charlando entre ellos, pero no con él. Una tarde que estaba sentado, realmente deprimido, consiguió ponerse a hablar con otro vendedor. Le contó su problema. Ah, yo sé cómo arreglar esto, gritó el otro. Consigue un camello y móntalo por las calles, y enseguida todo el mundo se fijará en ti y tendrás todos los amigos que quieras. Por obra del destino había un circo que cerraba y quería vender un camello. El hombre lo compró y lo cabalgó por las calles, inevitablemente todo el mundo le prestó atención y se fijó en él. Él se sintió en la cima del mundo. Pero una semana más tarde el camello desapareció. El hombre se quedó destrozado e inmediatamente telefoneó al periódico local para poner un anuncio para encontrar a su camello. ¿Es un camello macho o hembra?, preguntó el tipo al teléfono. ¿Macho o hembra? ¿Cómo lo voy a saber?, rabió el hombre. Entonces pensó:
Oh sí, por supuesto, era un macho, tiene razón. ¿Cómo lo sabe? Preguntó el hombre de los anuncios. Porque, dijo el hombre, cada vez que lo montaba por las calles la gente gritaba, mira a ese Schmuck del camello. Schmuck es una palabra hebrea, una palabra muy hermosa. Tiene dos significados y muy reveladores. Uno de los significados, es el idiota y el otro significado, al principio parece muy rebuscado, significa el órgano genital masculino. Pero de alguna forma ambos significados están profundamente relacionados. Los idiotas viven solo como seres sexuales. No conocen ningún otro tipo de vida. Por eso Schmuck es hermoso. Y si una persona lo único que conoce de la vida es el sexo, es estúpido, es un idiota. La gente estaba diciendo, mira a ese idiota del camello. Pero el hombre pensaba que estaban hablando del órgano genital masculino del camello, no de él. El ego es muy engañoso. Sigue oyendo lo que quiere oír. Sigue interpretando lo que quiere interpretar, nunca ve los hechos. Nunca deja que te llegues a enterar de los hechos. La gente que vive en el ego vive detrás de las cortinas. Y esas cortinas no están inactivas. Son cortinas activas. Todo lo que pasa a través de la cortina lo cambia. La gente sigue viviendo en un mundo mental de creación propia. El ego es el centro de su mundo, del mundo falso, llámalo ilusión, maya, y alrededor del ego siguen creando un mundo, que no es el mundo de nadie más. Solo viven ellos en ese mundo. Cuando renuncias al ego, renuncias al mundo entero que has creado a su alrededor. Por primera vez eres capaz de ver las cosas como son, no como a ti te gustaría que fueran. Y cuando eres capaz de conocer los hechos de la vida, eres capaz de conocer la verdad. Ahora el cuento zen. Un guerrero llamado Onami, grandes olas, era inmensamente fuerte y un experto muy cualificado en el arte de pelear. En privado había derrotado incluso a su profesor, pero en público sus propios pupilos más jóvenes podían derribarlo. Él fue con su problema a visitar al maestro Zen, que se estaba hospedando en el templo cercano, junto al mar, y le pidió consejo. «Te llamas grandes olas», dijo el maestro, «de modo que quédate esta noche en el templo y escucha las olas del mar. Imagínate que tú eres esas olas, olvídate de que eres un luchador y vuélvete una de esas enormes olas que barren todo lo que tienen por delante». Onami se quedó. Trató de pensar, solo en las olas, pero pensó en muchas cosas. Luego gradualmente pensó solo en las olas. Estas fueron haciéndose cada vez más grandes a medida que transcurría la noche. Barrieron las flores en los jarrones que estaban delante del Buda, barrieron los jarrones. Incluso barrieron al Buda de bronce. Al amanecer el templo estaba completamente anegado en agua, y Onami se sentó allí con una ligera sonrisa en el rostro. Ese día entró en la competición pública de lucha y ganó todos los combates, y desde ese día nadie pudo jamás derribarlo. Esta es una historia sobre el egocentrismo y cómo dejar de serlo, cómo perderlo, cómo librarse de ello. Trataremos de entrar en ella paso a paso. Un guerrero llamado Onami, grandes olas, era inmensamente fuerte. Todo el mundo es inmensamente fuerte. Tú no conoces tu fuerza. Eso es otro asunto. Todo el mundo es inmensamente fuerte. Tiene que serlo, porque todo el mundo tiene sus raíces en Dios, todo el mundo tiene sus raíces en el universo. No importa lo pequeño que puedas parecer, no eres pequeño. No puedes serlo por la misma naturaleza de las cosas. Ahora los físicos dicen que en un pequeño átomo hay muchísima energía encerrada. Hiroshima y Nagasaki fueron destruidos con energía atómica. Y el átomo es tan pequeño, y tiene una energía tan enorme. Si el átomo puede tener tanta energía, ¿qué decir del hombre? ¿Qué decir de esta pequeña llama de conciencia en el hombre? Si un día esta pequeña llama brota, indudablemente se va a convertir en una infinita fuente de energía y luz. Así les sucedió a Buda, a Lao Tse, o a Jesús. Todo el mundo es inmensamente fuerte porque todo el mundo es inmensamente divino. Todo el mundo es fuerte porque todo el mundo tiene sus raíces en Dios, en el origen mismo de la existencia. Recuérdalo. La mente humana tiende a olvidarlo. Cuando lo olvidas, te vuelves débil. Cuando te vuelves débil empiezas a encontrar maneras artificiales de hacerte fuerte. Eso es lo que están haciendo millones de personas. Cuando buscas dinero, ¿qué estás buscando realmente? Estás buscando poder, estás buscando fuerza. Cuando buscas prestigio, autoridad política, ¿qué estás buscando? Estás buscando poder, fuerza. Y esa fuerza está todo el tiempo disponible a la vuelta de la esquina. Estás buscando en lugares equivocados. Un guerrero llamado Onami, grandes olas. Todos nosotros somos grandes olas en el océano.
Podríamos haberlo olvidado, pero el océano no se olvida de nosotros. Podríamos habernos olvidado tanto que no tengamos idea de qué es el océano. Aún así, estamos en el océano. Incluso si una ola se olvida y se vuelve inconsciente del océano, sigue siendo el océano. Porque la ola no puede existir sin el océano. El océano no puede existir sin la ola, quizá pueda existir sin la ola, pero la ola no puede existir sin el océano. La ola no es otra cosa que una onda del océano. Es un proceso, no es una entidad. Es solo el océano disfrutando de sí mismo. Dios en su gozo puebla la tierra. Dios en su gozo puebla la existencia. Es el océano buscando al océano, jugando. Tiene una tremenda energía. ¿Qué hacer con ella? Un guerrero llamado Onami, grandes olas, era inmensamente fuerte. Pero esta fuerza es posible solo cuando la ola sabe que es una ola del gran océano infinito. Si la ola olvida esto, entonces la ola es muy débil. Y nuestro olvido es tremendo. Nuestra memoria es muy pequeña, diminuta. La capacidad de olvidar, tremenda. Seguimos olvidándonos. Y eso que es muy obvio lo olvidamos muy fácilmente. Lo que está muy cercano lo olvidamos muy fácilmente. Eso que está siempre disponible lo olvidamos con mucha facilidad. ¿Te acuerdas de tu respiración? ¿Te acuerdas solo cuando hay un problema, cuando tienes un catarro, un problema respiratorio o algo así? Si no, ¿quién se acuerda de respirar? Por eso la gente solo se acuerda de Dios cuando tiene problemas. Si no, ¿quién se acuerda? Y Dios está más cerca de ti que tu respiración, más cerca que lo que tú estás de ti mismo. Uno tiende a olvidar. ¿Lo has observado? Si no tienes algo, te acuerdas. Cuando lo tienes, te olvidas, lo das por hecho. Es muy difícil acordarse de Dios porque no lo puedes perder. Es muy poco frecuente la gente capaz de acordarse de Dios. Recordar aquello de lo que nunca hemos estado alejados es muy difícil. Un pez en el océano se olvida del océano. Lanza al pez a la orilla, a la arena caliente, y entonces el pez sabe, entonces el pez se acuerda. Pero no hay forma de sacarte de Dios. Él no tiene orilla. Dios es un océano sin orillas. Y tú no eres como un pez, eres como una ola. Eres exactamente como Dios. Tu naturaleza y la naturaleza de Dios es la misma. Ese es el significado simbólico al escoger este nombre para esta historia. Era un experto muy cualificado en el arte de pelear. En privado había derrotado incluso a su profesor. Pero en privado, porque en privado debía de ser capaz de olvidarse de sí mismo. Recuerda este sutra. Cuando te acuerdas de ti mismo, te olvidas de Dios. Cuando te olvidas de ti mismo, te acuerdas de Dios. Y no puedes acordarte de los dos a la vez. Cuando la ola se cree que es una ola se olvida de que es un océano. Cuando la ola se reconoce a sí misma como el océano, ¿cómo se puede acordar de sí misma como una ola? Solo uno de los dos es posible. O bien la ola puede pensar que es la ola, o que es el océano. Es una gestal. No puedes acordarte de los dos a la vez, es imposible. En privado había derrotado incluso a su profesor, pero en público sus propios pupilos más jóvenes podían derribarlo. En privado se debía de olvidar completamente de su propio ser, del ego. Entonces era tremendamente poderoso. En público se debía de volver demasiado egocéntrico. Entonces era débil. El egocentrismo es debilidad. Olvidarse de uno mismo es fuerza. Él fue con su problema a visitar al maestro Zen que se estaba hospedando en el templo cercano, junto al mar, y le pidió consejo. «¿Te llamas grandes olas?», dijo el maestro, «de modo que quédate esta noche en el templo y escucha las olas del mar». Un maestro es aquel que puede crear estratagemas para todo el mundo. Un maestro es aquel que no tiene una estratagema fija. Se fija en el hombre, este hombre Onami, grandes olas, solo con el nombre, él crea una estratagema alrededor de su nombre. Sabiendo solo que su nombre es Onami, grandes olas. El maestro dice, «Te llamas grandes olas, de modo que quédate esta noche en el templo y escucha las olas del océano». Escuchar es uno de los secretos básicos para entrar en el templo de Dios. Escuchar significa pasividad. Escuchar significa olvidarte de ti mismo completamente. Solo entonces puedes escuchar. Cuando escuchas atentamente a alguien, te olvidas de ti mismo. Si no te puedes olvidar de ti mismo, nunca escuchas. Si eres demasiado egocéntrico, simplemente finges que estás escuchando. No escuchas. Quizá asientas con la cabeza, quizá digas a veces sí y no, pero no estás escuchando. Cuando escuchas, te conviertes en un conducto. Te vuelves pasivo, una receptividad, un útero. Te vuelves femenino. Y para llegar uno se tiene que volver femenino. No puedes alcanzar a Dios siendo un invasor agresivo, siendo un conquistador.
Solo puedes alcanzar a Dios, o sería mejor decir Dios solo te puede alcanzar cuando eres receptivo, una receptividad femenina. Cuando te vuelves yin, una receptividad, se abre la puerta. Y tú esperas. Escuchar es el arte de volverse femenino. Buda ha enfatizado mucho el escuchar, Mahavira ha enfatizado mucho el escuchar. Los oídos son simbólicos. ¿Te has dado cuenta? Tus oídos no son otra cosa que conductos, orificios. Nada más. Tus oídos son más femeninos que tus ojos. Tus ojos son más masculinos. Tus oídos son la parte yin. Tus ojos son la parte yang. Cuando miras a alguien eres agresivo. Cuando escuchas a alguien eres receptivo. Por eso mirar a alguien durante demasiado tiempo se convierte en algo vulgar, descortés, maleducado. Existe un determinado límite. Los psicólogos dicen 3 segundos. Si miras a una persona durante 3 segundos está bien. Lo puede tolerar. Más que eso, entonces ya no estás mirando. Estás mirando fijamente. Estás ofendiendo a la persona. Estás invadiendo. Pero escuchar a una persona no tiene límite, porque los oídos no pueden invadir. Simplemente se quedan como están. Los ojos necesitan descanso. ¿Te has fijado por la noche? Los ojos necesitan descanso, los oídos no necesitan descanso. Están abiertos las 24 horas del día, año tras año. Los ojos no pueden quedarse abiertos ni siquiera minutos. Parpadean continuamente, se cansan continuamente. La agresión fatiga, porque la agresión saca tu energía afuera. Por eso los ojos tienen que parpadear continuamente, para descansar. Los oídos siempre están descansados. Por eso la música ha sido utilizada por muchas religiones como una aproximación a la oración. Porque la música hará tus oídos más vibrantes, más sensitivos. Uno tiene que centrarse más en los oídos y menos en los ojos. Tú vuélvete todo oídos, dijo el maestro. Escucha. No hay que hacer nada más. Escucha sin una idea de por qué, sin una idea de lo que está sucediendo. Sigue escuchando sin interpretar, sin actividad por tu parte. Y entonces, imagina que tú eres esas olas. Primero escucha, sintonízate con las olas, y cuando sientas que estás completamente en silencio y eres receptivo, entonces imagina que eres esas olas. Esa es la segunda etapa. Primero, no seas agresivo, vuélvete receptivo. Y cuando te hayas vuelto receptivo, entonces fúndete con esas olas, empieza a imaginar que eres esas olas. El maestro le está dando una estratagema para que pueda olvidarse de sí mismo, de su ego. El primer paso es la receptividad, porque en la receptividad el ego no puede existir, solo puede existir en el conflicto. Y cuando eres receptivo, de repente tu facultad de imaginar se vuelve tremendamente poderosa. Las personas receptivas, las personas sensitivas, son personas imaginativas. Aquellos que pueden ver el verdor de los árboles sin una agresión de su parte, ni siquiera una sutil agresión de su parte, que pueden beber del verdor de los árboles, que lo pueden absorber como si fueran esponjas, se vuelven muy creativos, se vuelven muy imaginativos. Esos son los poetas, los pintores, los bailarines, los músicos. Absorben el universo con una profunda receptividad, y luego vierten en su imaginación todo lo que han absorbido. La imaginación es la facultad que tienes que más se acerca a Dios. Dios debe de tener mucha imaginación, ¿no? Solo tienes que mirar a este mundo. Piénsalo. Un mundo tan imaginativo, con tantas flores y tantas mariposas, con tantos árboles y tantos ríos, con tanta gente. Solo piensa en su imaginación. Con tantas estrellas, y tantos mundos. Mundos y más mundos, sin fin. Debe ser un gran soñador. En Oriente, los hindúes dicen que el mundo es el sueño de Dios, su imaginación. El mundo es su magia, su imaginación. Lo está soñando, somos parte de su sueño. Cuando el maestro dijo a Onami, imagínate que tú eres esas olas, le estaba diciendo, entonces te vuelves creativo. Primero te vuelves receptivo y luego te vuelves creativo. Y una vez que has abandonado el ego, te vuelves tan flexible que todo lo que te imagines sucederá. Entonces tu imaginación se convertirá en tu realidad. Olvídate de que eres un luchador y vuélvete una de esas enormes olas que barren todo lo que tienen por delante. Onami se quedó. Trató de pensar solo en las olas. Por supuesto, al principio fue difícil, pensó en muchas cosas. Es natural, pero continuó. Debía de ser muy paciente. Luego gradualmente pensó solo en las olas. Entonces llegó un momento. Si perseveras, si persistes, inevitablemente llega un momento en el que lo que has estado deseando durante muchas vidas, sucede. Pero hace falta paciencia.
Luego gradualmente pensó solo en las olas. Estas fueron haciéndose cada vez más grandes a medida que transcurría la noche. Esas olas del océano que se van haciendo cada vez más grandes no son las verdaderas olas. Ahora no puede distinguir entre las olas en su imaginación y las olas reales. Esa distinción se pierde. Ahora él no sabe qué es qué, no sabe qué es un sueño y qué es real. De nuevo se ha vuelto un niño pequeño. Solo los niños tienen esa capacidad. Por la mañana te puedes encontrar a un niño llorando por un juguete que ha visto en sueños, y lo quiere al despertarse, y dice, ¿dónde está mi muñeca? Y tú sigues insistiendo que solo era un sueño, pero él dice, aún así, ¿dónde está ahora? No hace distinción entre el sueño y la vigilia. No conoce la diferencia. Solo conoce la realidad como un todo. Cuando te vuelves receptivo, te vuelves como un niño. Ahora esas olas fueron haciéndose cada vez más grandes a medida que transcurría la noche. Barrieron las flores en los jarrones que estaban delante del Buda, barrieron los jarrones. Incluso barrieron al Buda de bronce. Esto es hermoso. Es muy complicado para un budista imaginar que el Buda es barrido por las aguas. Si hubiera estado demasiado aferrado a su religión, en ese momento él se habría desvinculado completamente de su imaginación. Habría dicho, hasta aquí hemos llegado. Buda siendo barrido por las olas. ¿Qué estoy haciendo? No, dejo de ser una ola. Se hubiera detenido a los pies del Buda, hubiera tocado los pies del Buda, pero nada más. Pero recuerda, un día, incluso esos pies que te han ayudado tanto en el camino tendrán que desaparecer. Los Budas también tienen que ser barridos porque la puerta, si te aferras a ella, se puede convertir en un obstáculo. Cada vez más grandes. Barrieron las flores en los jarrones que estaban delante del Buda, barrieron los jarrones. Incluso barrieron al Buda de bronce. Al amanecer el templo estaba completamente anegado en agua. No es que sucediera realmente, le sucedió a Onami. Recuérdalo. Si hubieras estado en el templo en esos momentos, no hubieras visto el templo anegado en agua. Solo le estaba sucediendo a Onami. Estaba sucediendo en una dimensión totalmente diferente de su ser. Es la dimensión de la poesía, de la imaginación, del sueño. Lo intuitivo, lo femenino, lo infantil, la inocencia. Había abierto las puertas a su facultad de imaginar. Pero escuchando las olas, volviéndose receptivo, se había vuelto imaginativo. Su imaginación floreció como una flor de loto de 1001 pétalos. Al amanecer el templo estaba completamente anegado en agua, y Onami se sentó allí con una ligera sonrisa en el rostro. Se convirtió en un Buda. La misma ligera sonrisa que apareció en Buda debajo del árbol de su iluminación debió de aparecer en Onami. De repente había dejado de ser. Y esa era la sonrisa por haber regresado a casa. La sonrisa porque uno ha llegado, la sonrisa porque ahora ya no hay un lugar a donde ir. La sonrisa porque uno ha llegado a la fuente, la sonrisa porque uno ha muerto y ha resucitado. Onami se sentó allí con una ligera sonrisa en su rostro. Ese día entró en la competición pública de lucha y ganó todos los combates, y desde ese día nadie pudo jamás derribarlo, porque ahora no es su energía. Ya no es Onami, él ya no es las olas, él es ahora el océano. ¿Cómo puedes vencer al océano? Solo puedes vencer a las olas. Una vez que has renunciado al ego has perdido todas las derrotas, todos los fracasos, todas las frustraciones. Carga con el ego y estás destinado a fracasar. Carga con el ego y seguirás siendo débil. Renuncia al ego y una fuerza infinita empieza a fluir a través de ti. Renunciando al ego te conviertes en un río y empiezas a fluir, empiezas a fundirte, empiezas a ser una corriente. Empiezas a vivir. Toda la vida es de la totalidad. Si estás tratando de vivir aislado, estás siendo sencillamente estúpido. Es como si una hoja en un árbol estuviera tratando de vivir aislada. No solo eso, como si estuviera luchando con el árbol, luchando con otras hojas, luchando con las raíces, pensando que son sus enemigos. Nosotros somos hojas de un árbol, un gran árbol. Llámalo Dios, o la totalidad, o como quieras, pero somos pequeñas hojas en el árbol infinito de la vida. No hay necesidad de luchar. La única manera de regresar a casa es rendirse.